Perfecto, ya estamos en vivo, estamos grabando. Buena gente, ¿cómo les va? Soy Angelo, profe de Educación Física. Sí, me seguirán muchos, en estos momentos me siguieron por las redes, así que bueno, generalmente pueden conocer un poco mi perfil, ver el material que estoy subiendo constantemente. Y bueno, vamos a arrancar con el día de hoy la capacitación con las bases para un entrenamiento eficiente, ¿sí? Así que preparen el mate, preparen el café y a tomar apuntes. Vamos a observar un segundo, ¿sí? Esta pequeña pirámide que les traigo acá, ¿sí? Esto es eh, lo saqué de un libro en realidad, yo hice algunas modificaciones, pero tiene que ver con el libro de las bases, ¿sí? Que tiene que ver con la pirámide del entrenamiento. Lo que hacía en este momento Eric Helms, que es la persona que realiza este libro, es poner dentro de esta base a la adherencia, ¿sí? Como el principio que va a regir toda nuestra planificación, todo el programa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: sin adherencia no podemos conseguir nada, ninguno de los objetivos que nosotros nos vamos a proponer, con cualquier entrenado o entrenada, no lo vamos a poder cumplir, ¿está? Tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento no es para muchos la prioridad. Si tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos mil cosas, por lo que si nosotros como entrenadores presionamos a nuestros entrenados, van a recibir directamente que esto lo hacen por obligación y no por un gusto. Nosotros tenemos que hacerle más a menos, tenemos que tener un papel mucho más maleable y flexible al momento de entrenarlo, ¿está? Dentro del segundo escalón puse la planificación, ¿está? Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, algo que hacen muchos, ¿sí? Pero para poder planificar, ¿qué es lo primordial? Tengo que tener en cuenta que sin conceptos, sin claridad conceptual, yo no puedo planificar, ¿está? Es fácil, ¿sí? Se nota bastante esto, que es fácil llenar vasos vacíos. Cuando hablo de vasos vacíos, hablo de personas desentrenadas que llegan a ustedes como entrenadores y ustedes empiezan a realizar una planificación, ¿sí? Quizás en un comienzo poner cosas generales, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, de zona media, va a traer mejoras, pero cuando el vaso se comienza a llenar, las dificultades empiezan a aparecer, ¿sí? Entonces, la claridad en cuanto a los conceptos me va a ayudar a hacer una programación que pueda perdurar durante el tiempo, ¿sí? Y que la persona pueda generar con nosotros esta adherencia y estos avances constantes y estos progresos constantes que le va a dar la planificación, ¿está? Y por último, en la pirámide, la selección de ejercicios, que acá es algo que pasa mucho, ¿sí? Que muchos de los entrenadores y entrenadoras planifican y ponen ejercicios que en su puta vida hicieron. ¿Tá? Hay que entender esto. Si yo voy a dar a alguien un ejercicio, por lo menos tengo que tener la experiencia de haberlo hecho antes conmigo mismo. No puedo exponer a alguien a hacer algo que no practiqué, que no sentí, ¿sí? Porque realmente voy a agregar un ejercicio sin alguna evidencia, ¿sí? Para saber qué se siente, cómo trabaja, cómo funciona, y también entender que no es lo mismo para mí que para la otra persona. Entonces, dentro de esta pirámide, ¿sí? Nosotros tenemos que concluir con ideas que nos van a ayudar a obtener los mejores resultados. ¿Está? Vamos a comenzar a tocar el punto, ¿sí? De la claridad conceptual que cada uno necesita. Y antes de esto, vamos a arrancar sabiendo que no es lo mismo, ¿sí? Ser un profesor o una profesora de educación física que ser entrenadores. O por lo menos aquí en Córdoba esa diferencia está hiper mega marcada porque son dos carreras completamente distintas. Porque si soy profesor o profesora, debería seguirme formando dentro de la ciencia del ejercicio, capacitándome para poder traer, ¿sí? A las personas como profesor o profesora y poder entrenarlas. ¿Está? Vamos a tocar el tema básico y clave, contundente, del continuum de movilidad y estabilidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Este concepto que nos trae la anatomía, ¿sí? Y la biomecánica y demás. Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? En este concepto es la madre del entrenamiento, ¿sí? Lo que me va a decir cómo yo realmente debería, en general, entrenar a una persona. ¿Qué es lo que vemos acá? Vamos a correr ahí un poquito la imagen, así
pueden ir tomando apuntes, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos de este continuo de movilidad y estabilidad? Que hay articulaciones, ¿sí? Una por encima de la otra, que, como verán en la imagen, se predisponen a actuar de una manera, ¿sí? Más que de otra. Esta explicación del continuo de movilidad y estabilidad no es algo puramente y exclusivamente estricto, sino que es algo que varía bastante. Hay como pongo yo, que no es una religión ni un método exacto, ¿sí? Sino que son complementarios y no opuestos. ¿Está? Tenemos que entender lo siguiente: la mayoría de las articulaciones se mueven, ¿sí? Y también necesitan estabilidad, generar cierta rigidez en ciertos momentos. Pero, ¿sí? Por su anatomía y cómo están compuestos, se predisponen a actuar de una manera más que de otra. Por lo que nosotros en el entrenamiento y en la planificación debemos generar, ¿sí? Una predominancia hacia el entrenamiento para lo que funcionan o para cómo funcionan cada una de estas articulaciones. ¿Está? Vamos a ver. Acá cuando les pongo que poseen, necesitan y tienden, ¿sí? Poseen esta capacidad, ¿sí? Por lo general de estabilizar o de moverse, necesitan actuar de esta manera, ¿sí? Pero también tienden a perder esta capacidad. Cuando digo que tienden a perder, vamos a tomar en este caso, por ejemplo, la cadera, ¿sí? La cadera es una articulación muy móvil, si ustedes ven, se puede mover para todos lados, entra dentro de su cavidad y realiza muchos movimientos para atrás, para adelante, ¿sí? En flexión, extensión, abducción, puede hacer circunducciones, ¿está? Entonces, cuando esta articulación comienza a perder el movimiento, que por lo general es por falta de uso, ¿sí? Compromete a articulaciones proximales o distales. Cuando digo proximal es cerca del tronco o distal hacia las extremidades. Entonces me va a comprometer, ¿sí? A las demás articulaciones. Como entrenador y entrenadora, todo esto lo tengo que tener muy en cuenta. Obviamente hay evaluaciones específicas de cada articulación, de cómo lo tengo que realizar y demás, pero no es lo que más nos interesa ahora en esta capacitación, porque realmente toma muchísimo tiempo explicarlo, pero hay miles de videos y ya le voy a pasar también apuntes para que ustedes puedan ver cómo se realizan algunas de estas evaluaciones. ¿Está? Como les explicaba recién, si hay alguna articulación que no cumple realmente con su función, vamos a ver que se generan algunas compensaciones. Y para este ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar el tobillo, ¿sí? Como una de las primeras articulaciones que vemos de abajo hacia arriba. Si vemos, por ejemplo, un tobillo, ¿sí? Que pierde función, pierde movimiento, va a haber comprometidas las articulaciones subsiguientes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la rodilla. Vamos a ver que la rodilla realiza flexión-extensión, obviamente ese es el movimiento que tiene que tener, también ciertas rotaciones que son mínimas, pero si el tobillo pierde, ¿sí? O no tiene la suficiente movilidad que necesita, en el caso, por ejemplo, de un futbolista o de una futbolista, vamos a ver que la rodilla va a estar comprometida para estabilizar en los gestos específicos de ese deporte, por lo que me puede traer alguna posible lesión en el futuro. Entonces, cuando hablamos de darle este trabajo específico a cada articulación, tenemos que pensar también que estamos reduciendo algún riesgo en cuanto a lesiones futuras. Y no solamente pasa en esa articulación, sino que lo mismo pasa en exactamente todas. Vamos a ver rangos mínimos del tobillo que son óptimos para cada deporte. Obviamente, cada uno tendrá su mayor o menor demanda, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, un bailarín o una bailarina que un jugador de rugby o gimnasia artística con un luchador, ¿está? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay demandas específicas en los deportes, pero sí tenemos también demandas mínimas para la salud en general, ¿sí? De estas funciones y de la biomecánica en general de cada articulación. ¿Está? Entonces, vamos a pasar a analizar a la cadera. ¿Sí? La cadera es una articulación que sufre bastante, ¿sí? En este sector que yo les decía de que tienden a perder la función. Sufre bastante porque en la mayoría de las personas vamos a encontrar que se encuentran en situaciones de sedentarismo, ¿sí?
Cuando hablo de sedentarismo hablo de la posición de sentado o la posición de acostado constantemente, en los cuales la predominancia de la flexión de cadera, si nosotros vemos ahora, si ustedes están sentados o están sentadas, van a ver que tienen la cadera flexionada a 90 grados. Por lo que la musculatura flexora, ¿sí? En este caso el psoas predominantemente, va a tender, ¿sí? Si nosotros estamos en estas posturas constantes, van a tender a cargarse o a generar un tono muscular muy elevado, por lo que va a inhibir o a perder fuerza la musculatura contraria, en este caso el glúteo. ¿Está? Entonces a nosotros nos llega esta persona a entrenar y anda con dolores de espalda, anda con dolores de cadera, anda con dolores de rodilla, y nosotros no nos tenemos que fijar pura y exclusivamente en ese lugar, porque el problema puede provenir de otras articulaciones, ¿sí? Que no están cumpliendo la función que realmente deberían. Entonces, vemos que la cadera está recontra oxidada, no tiene nada de aceite. ¿Sí? Pensemos en esto, como las bisagras de las puertas que suenan y nosotros le echamos un poco de aceite para que comiencen a moverse y a su vez tenemos que poder moverlas. De esta manera vamos a conseguir, ¿sí? Que simples patologías como un dolor de espalda, no necesariamente, quizás los crónicos son más complicados, pero dolores simples, ¿sí? De espalda, de cadera, lo vamos a solucionar cumpliendo con este continuum de movilidad y estabilidad. Comienza a movilizar un poco las caderas, le damos un poco de tono muscular al glúteo que empiece a ganar fuerza, comenzamos a movilizar la columna torácica, ¿sí? Entonces vamos a ver que en este tipo de casos nosotros vamos a encontrarnos con gente que viene por este tipo de dolores y nos dice, che, me duele un montón la espalda. Bueno, vení, hagamos esto, esto y esto. Fuimos al otro día, la persona llegó sin dolores. Profe, usted es un genio. No, hice simplemente lo que las bases me están diciendo que hagamos. ¿Está? Entonces, si nosotros podemos entender este continuum de movilidad y estabilidad, vamos a poder tener resultados bastante óptimos, sobre todo con las personas que necesitan simplemente estar más saludables y ser más independientes en cuanto a movimiento en general. ¿Está? Vamos a ver ahora, nos vamos a detener un segundo para chequear a nuestra columna, ¿sí? Prácticamente vamos a ver que la columna, ¿sí? Se divide en tres sectores, en las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Generalmente hay muchísimos problemas patológicos posturales en los que vamos a encontrar hipercifosis, hiperlordosis y demás, escoliosis y varias extras. No nos vamos a meter pura y exclusivamente, pero sabemos que si nosotros empezamos a trabajar en estas articulaciones para lo que realmente fueron hechas, vamos a poder solucionar algunas de estas cuestiones, como por ejemplo una situación postural, ¿sí? Que nos trae, sobre todo la cuarentena, esto de estar totalmente encorvado, con la cabeza adelantada, los hombros hacia adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos apreciar acá? ¿Sí? Un acortamiento de algunas musculaturas que por lo general pueden ser los de la cadena anterior, pectoral, hombros, ¿sí? Y musculatura débil, con poco tono muscular, que es la de la cadena posterior de la espalda. ¿Está? Entonces nosotros, volviendo a refuncionalizar esto, vamos a conseguir muchísimos buenos resultados con tareas concretamente simples. ¿Está? Movilidad de columna torácica, extensión, flexión, rotación, ¿sí? Estabilizar la columna cervical, que para esto hay algunos ejercicios muy específicos que no nos vamos a meter acá, pero con las vértebras lumbares, sí nos vamos a meter, porque esto incluye a todo el trabajo de core o zona media en general, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en un ratito nomás. Vamos a seguir con esto. No me voy a meter mucho más profundo con el tema de cervical, pero antes de seguir con los patrones de movimiento, vamos a ir a algo que quería analizar con respecto a el hombro y las escápulas, ¿sí? Que son las articulaciones que me faltaban de explicar. Las escápulas o los omóplatos, ¿sí? Son los que me permiten realizar movimientos de abducción, de elevación, ¿sí? Se deprimen. Estas generan muchas discusiones en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del ejercicio y demás. ¿Por qué?
Porque acá se le clasifica como una articulación que debe estar estable. Estable mediante, o estable en qué situaciones, ¿sí? Entonces, estable en un movimiento como por ejemplo un press de hombro en el cual yo tengo que poner un peso o una carga encima de mi cuerpo y no puedo tener la escápula bailando, por lo que me va a generar inestabilidad y la carga no la voy a poder levantar. ¿Tá? Entonces tenemos que entender, las escápulas a nivel postural también afectan demasiado, por lo que tengo que generarle una muy buena movilidad en todos sus rangos, pero también estar preparada para estabilizar al hombro en todas las situaciones posibles. Si sabemos que el hombro, ¿sí?, también se mueve mucho, tenemos que prepararla para estabilizar en cualquier situación. En el caso, como explicaba recién, del press de hombro, ¿sí?, vamos a ver que la escápula debería no estar acá arriba, sino que buscar estabilizar abajo, por lo que tengo que tener también un buen control motor de esta articulación. Esto de control motor es concientizar o entender, ¿sí?, el movimiento que debe realizar cada articulación en un momento específico. ¿Tá? Entonces vemos, por ejemplo, en este gesto, que la escápula va a estar abajo. Para llegar allá abajo tengo que tener control motor y tengo que también poder y entender cómo estabilizarlo en esa posición. ¿Tá? Vamos a ver, por ejemplo, un puente lateral, una plancha. Voy a apoyar mi antebrazo en el suelo, ¿sí?, suponiendo que este es el suelo, yo voy a estabilizar de otra manera, porque la carga caería de esta manera hacia abajo, ¿sí? En el press de hombro caía de arriba hacia abajo, y acá cae lateralmente en el piso. Y también, si yo cargara peso, debería poder estabilizarla, ¿sí?, a la articulación para que el hombro no decaiga. ¿Está? Entonces, la escápula tiene muchísima función, por las cuales es importante darle muchísima bola al momento de planificar. Y en cuanto al hombro, ¿sí?, esta situación postural que explicábamos recién, ¿sí?, de estar encorvado, también hace que pierda mucha función, ¿sí?, el hombro en todos los rangos en los que se puede mover, por lo cual debería ser, junto con la cadera, una de las articulaciones en la que más bola le tendría que dar en cuanto a movilidad. ¿Está? Perfecto. Explicado esto, vamos a pasar a las siguientes diapos. Vamos a trabajar con un poco los patrones de movimiento y explicar qué son los patrones de movimiento, cómo funcionan, qué son estas categorías que existen dentro del entrenamiento. Vamos a ver que los patrones de movimiento es una familiarización que se hace de ciertos ejercicios en los cuales se los encasilla para poder planificar mejor, ¿sí?, para entender medianamente cómo se mueve el cuerpo. Acá hay alguna frase que remarque yo, es que el cerebro no entiende de músculos, pero sí entiende de movimientos. ¿Está? Entonces, vamos a hacer una diferencia acá entre una persona que simplemente quiere mejorar su función, estar saludable, y una persona que quiere mejorar su masa muscular. Quizás las dos empiecen por el mismo camino, ¿sí?, pero después de esto va a haber quizás una bifurcación, uno tendrá un tipo de planificación y otro tendrá otro. No quiere decir que el que haga hipertrofia vaya a ser menos saludable que el otro, pero ¿sí?, el tipo de entrenamiento puede variar en algunas cuestiones. Y cuando hablo en algunas cuestiones, hablo en el trabajo específico de músculos a los cuales yo quiero entrenar para hipertrofiar, y el trabajo general para mejorar los patrones que puedo llegar a utilizar en la vida cotidiana. ¿Está? Vamos a ver. Esta selección que hago yo acá de los patrones de movimiento no son pura y exclusivamente de esta manera. Esto es una selección que hizo en su momento Jero Milo, el entrenador de Kettlebell de Argentina, de Buenos Aires, los cuales vamos a ver que algunas imágenes de las que saqué son de los manuales de él, que están excelentes, así que también podrían descargarlos después. Esta clasificación es la más sencilla, ¿sí? Hay más, muchas más, hay bastantes discusiones por cuáles deberían ser, pero me parece bastante práctico esta selección de simplemente 6 patrones de movimiento. Vamos a comenzar por el primero. Empuje. Y cuando digo empuje, puede ser empuje de torso, empuje de piernas. Bueno, acá lo vamos a dividir entre empuje y tracción solamente de torso. ¿Está?
Vamos a ver los empujes. Acá tenemos dos ejemplos claros de lo que son empujes. Vamos a ver el gesto de pre-banca y el gesto de press militar con mancuernas. Obviamente son distintos, ¿no? Vamos a ver que hay un empuje que se realiza de manera horizontal, ¿sí? Desde este lado hacia adelante, y el otro desde este lado hacia arriba, ¿sí? Entonces vemos dos movimientos que son distintos, pero si vemos a nivel de cadenas musculares participan prácticamente los mismos músculos, ¿está? Por lo que si yo digo, che, pre de banca es un ejercicio ¿para qué? ¿Un ejercicio para pectoral? Sí, perfecto. ¿Pero lo voy a encasillar ahí solamente? No. Está bueno esta clasificación de patrones de movimiento para entender que hay cadenas musculares que funcionan para realizar los mismos gestos. Por lo que en un press de banca no solamente estoy utilizando el pectoral, sino que estoy utilizando la fuerza de los extensores del codo, ¿está? Que son los tríceps, y el deltoide anterior que también me ayuda a empujar, ¿está? Otra musculatura que se está trabajando en este caso del pre de banca, vamos a ver que son las escápulas, ¿está? La escápula, ¿qué está realizando? Está estabilizando el movimiento. Si la escápula está móvil, se está moviendo, la carga que voy a tener arriba va a estar más inestable, por lo que yo no voy a poder aplicar la fuerza máxima que necesito para levantar esa carga, ¿está? Vemos también ahí algo bastante particular, que es el tema de cómo está acomodada la columna, ¿sí? Vemos que está hiperextendida, que está despegada del banco. ¿Esto será positivo? ¿Esto será negativo? La verdad que hay mucha controversia, pero podemos decir que para aplicar más fuerza, esta es la posición más óptima, ¿está? ¿Puedo utilizarlo para hipertrofia de esta manera? Sí, quizás podría ganar más rango de movimiento si tengo la espalda apoyada. ¿Qué vamos a ver la diferencia acá? Que este gesto que vemos de press de banca, por lo general es el utilizado en el powerlifting, ¿sí? Donde se realizan los tres básicos lo más pesado posible a una repetición. En este caso, el deportista está arqueado, ¿sí? No le pasa nada a mi columna en esta posición, por más que ustedes me digan, che, pero no está estabilizando la columna. Y la verdad que yo les pregunto, ¿necesitamos estabilizar la columna ahí? Yo creo que no, porque está el banco para eso. Entonces, ¿dónde va la carga? La carga va encima de los hombros. Entonces, ¿qué estabilizo? Estabilizo las escápulas para poder empujar, ¿sí? Ahí en esa posición que se utiliza es para elevar el pecho y que la barra tenga menos recorrido, ¿sí? Para no tener que bajarla tanto. Como en este caso el rendimiento es lo que importa, vamos a ver que se arquean de manera muy exagerada algunos y algunas, pero esto es lo más óptimo para el rendimiento dentro de ese deporte. Ahora, ¿me conviene? Y depende, ¿sí? Depende del caso particular, depende de la persona, depende si le queda más cómodo o no, ¿está? Vamos al segundo ejercicio, el ejercicio de press militar. Si nosotros vemos cómo toma las mancuernas, ¿sí? Este señor, o en el caso de que lo esté realizando una señorita, vemos que está con la espalda recta, ¿sí? En este caso la columna sí es importante porque la carga está cayendo de arriba hacia abajo. Si yo no puedo estabilizar mi zona media, voy a provocar movimiento, por lo que empujarme va a ser mucho más difícil. Entonces vemos una zona media activa para estabilizar el tronco, unas escápulas, ¿sí? Que están hacia abajo para poder empujar y dejar de darle inestabilidad a la mancuerna, y también la fuerza de empuje hacia arriba. Vamos a ver, este ejercicio, el press militar, algunos le llaman press de hombro, a mí me gusta más press militar, pero si vemos de encasillar este movimiento como un ejercicio exclusivo, puramente de hombros, ¿sí? Estamos teniendo una visión reduccionista. Por lo que en este ejercicio van a participar el deltoide medio, el deltoide anterior, vamos a ver el pectoral clavicular y el tríceps para la extensión. Está la zona media estabilizando, la escápula estabilizando. Entonces, vemos que son ejercicios, ¿sí? Que realizan varios movimientos y que tienen una demanda bastante alta a nivel energético, ¿está? Quizás este tipo de ejercicio no me demande tanta fatiga a nivel aislado, pero sí a nivel sistémico, ¿está? Hay más ejercicios, ¿sí? Pensemos en otros, lagartijas, pensemos en los fondos,
¿Está? Entonces no solamente son estos los de empuje, yo les puse solamente 2 ejemplos, pero tenemos un montón de ejercicios que podrían entrar dentro de esta clasificación. Vamos con los ejercicios de tracción. También hablamos de ejercicio de tracción del torso. Vamos a ver, acá tenemos 2 ejercicios. Pensemos en la clasificación que hice anteriormente, empuje horizontal y empuje vertical. Vemos un ejercicio de tracción, ¿sí?, de manera horizontal, como está haciendo la chica ahí, el remo en el TRX, y vemos la dominada prona, ¿sí?, prona por las manos adelante, que realiza el muchacho. 2 clasificaciones, ¿cómo lo veríamos si retomamos el tema de esto de clasificar un ejercicio por un músculo específico? ¿Realmente necesito clasificar a una dominada o un remo como un ejercicio de espalda? ¿Sí? Que ahí dice remo espalda. Eso fue porque me olvidé de borrarlo, pero dice remo espalda. Si vemos que estos ejercicios tienen una predominancia en el trabajo de la espalda, ¿sí? Cuando hablo de espalda, hablo de los dorsales, hablo del redondo mayor, hablo de los retractores escapulares, del deltoide posterior, del bíceps, la fuerza de agarre que realiza el antebrazo. Entonces vemos que hay más de un músculo trabajando, por lo que no me conviene encasillar de manera aislada un ejercicio, excepto, y digo acá para que algunos fanáticos de la hipertrofia no me ataquen, vemos que estos ejercicios trabajan de manera bastante general, ¿sí? Obviamente tienen mayor predominancia, mayor activación, que esto se estudia en las electromiografías. Algunos músculos se activan más que otros, ¿está? Entonces vemos que en la tracción, ¿sí?, horizontal, en este caso, y podemos darle 1000 variantes, y tenemos también una tracción vertical. Pensemos en más ejercicios, pensemos en dominada supina, en dominadas con anillas, donde puedo realizar rotaciones, con agarre neutro, pensemos remo en TRX, remo en la máquina, remo un brazo con una mancuerna, y 10.000 variantes más que podemos llegar a encontrar. ¿Está? Vamos a pensar antes de seguir, ¿sí? Me cae un señor o una señora, 60 años, ¿sí? Que eso lo veo mucho yo en las clases, por ahí en las clases funcionales, clases masivas, o en los mismos gimnasios, ¿no? Personas de esa edad que vienen a refuncionalizar su cuerpo porque necesitan moverse, están todo el día sentados, haciendo un curl de bíceps para entrenar el bíceps, ¿sí? Vemos acá una falta de claridad conceptual. Si yo pongo a una persona a entrenar el bíceps, me tengo que preguntar para qué lo estoy haciendo, ¿está? Entonces, vemos que ejercicios como este tipo de tracciones trabajan una musculatura, varias musculaturas y cadenas musculares en conjunto, dentro de los cuales los flexores del codo, ¿sí?, como el bíceps, están aportando al movimiento, pero a su vez lo trabajo de manera aislada, ¿sí? La pregunta es, ¿para qué lo hago? ¿Sí? En estos casos, por lo general, este tipo de ejercicios, como un curl de bíceps, se utiliza para la planificación de hipertrofia, ¿ok? Entonces, ¿será lo más óptimo realizar un ejercicio puro y exclusivamente aislado? Sobre todo en principiantes, ¿no? Pensemos en los iniciales. Viene, quiere entrenar y lo pongo a hacer curl de bíceps. ¿Realmente me está sirviendo? Y tengo que pensar que para hipertrofiar el bíceps tengo que meter mucho más volumen, mucho más serie y muchos ejercicios en general para poder generar hipertrofia en esa zona. Entonces, ¿será lo más óptimo darle un ejercicio una vez a la semana de 3 series? Yo creo que no. Realmente creo que no. ¿Está? Entonces, consideremos trabajar más por patrones y menos por ejercicios aislados con este tipo de población. Y ahora vamos a entrar en la parte de los ejercicios dominantes. Y cuando hablo dominantes es porque dentro de la clasificación de los ejercicios de pierna, ¿sí?, vamos a ver que ambas articulaciones, tanto en la cadera como en la rodilla, participan bastante, ¿sí? Pero hay una dominancia en la musculatura flexora o extensora de la rodilla, ¿sí?, y una
predominancia en la musculatura flexora y extensora de la cadera. Entonces vamos a entrar en la clasificación de los dominantes de rodilla, y acá uno de mis ejercicios favoritos, la sentadilla profunda. La sentadilla puedo utilizarla en rangos más cortos, por supuesto. Trabajar en rangos más amplios me va a posibilitar generar fuerza desde cualquiera de estas articulaciones implicadas en todo su rango de recorrido, por lo tanto voy a ser más fuerte en todo ese amplio movimiento y no solamente en un pedazo. ¿Está? Vamos a ver, este muchacho es de Squad University, el que tiene el libro de la Biblia de la sentadilla. Rodillas intentando inclinarse hacia adelante, ¿sí? Por lo cual tengo que tener en cuenta que para lograr una posición de sentadilla profunda, mi tobillo tiene que generar mucho movimiento para adelantar la rodilla, para poder pasar con mi cadera por debajo de la línea de ellas. La sentadilla profunda no hace mal a la rodilla, la sentadilla debe intentar buscar pasar la línea de la punta de los pies para poder bajar, ¿sí?, de manera más vertical y no inclinarme tanto. ¿Qué pasa? Si yo me inclino mucho, voy a generar mucho más torque, mucho más fuerza en la cadera, ¿está? Y la sentadilla predominantemente tenemos que buscar que sea de rodilla. Para el ejercicio de cadera tenemos un montón más, ¿está? Entonces entendamos esto, que es hiper mega importante, y hay un montonazo de videos y análisis sobre este tipo de ejercicio. En el siguiente dibujo vemos una estocada, también, ¿cuál es el gesto? De frenado, ¿sí? En este caso hace un paso hacia adelante, de frenado con la musculatura, ¿sí?, que extiende la rodilla, y después para volver a la posición normal, tengo que realizar una extensión de rodilla y de cadera. ¿Cuáles son las musculaturas implicadas acá? Vemos que para extender la rodilla van a trabajar los cuádriceps, ¿sí? Quizás en la última fase también vamos a ver un pequeño despegue de la punta del pie, por lo que el gemelo quizás también esté bastante implicado. Y para extender la cadera como principal músculo que acciona esta función, vamos a encontrar el glúteo, el músculo más fuerte que tiene el ser humano. ¿Está? Entonces, veamos qué otros ejercicios pueden entrar acá. Vemos sentadillas laterales, vemos sentadillas búlgaras, hay miles de ejercicios, ¿sí?, que podemos ver, y tengamos en cuenta lo siguiente: no es lo mismo realizar un ejercicio de estos, como una sentadilla, a realizar un ejercicio de sentadilla en un multifuerza o multipower, ¿sí?, donde la barra tiene un carril, donde yo me la cuelgo atrás o me la pongo de delante, puedo bajar, pero la función estabilizadora que deberían tener, por ejemplo, la zona media, queda menos implicada. ¿Está? Entonces, son ejercicios distintos. ¿Sirven? Sí. ¿Cuáles serían los más óptimos en general para la salud y la función? Estos. No digo que no hagan los otros, jamás diría eso porque yo también los hago. Pero, predominantemente, los patrones de movimiento deberían funcionar de esta manera. ¿Está? Después puedo agregar otros ejercicios, quiero agarrar fuerza en estos rangos, o tengo una persona que no puede bajar a profunda, hay miles de variantes, la sentadilla goblet o sentadilla de copa, que me pongo la pesa en el pecho, ¿sí?, y lo puedo empezar a realizar a un banco, a un cajón, a lo que tengan, para empezar a ganar esos nuevos rangos. También tengamos en cuenta que una sentadilla tiene, ¿sí?, una demanda bastante alta en la movilidad de la cadera, en la movilidad de la columna, para llegar de manera óptima a esa posición con la columna neutra. ¿Está? Perfecto. Vamos a seguir. Vamos a ir a los ejercicios dominantes de cadera. ¿Y acá qué vemos? Vamos a correr un poco la cámara. El otro de mis favoritos, el peso muerto, ¿sí?, y el hip thrust. Las madres de los ejercicios para trabajar los glúteos. ¿Está? Vamos a ver uno de los del Big Three dentro del powerlifting, o los tres grandes: la sentadilla, pre-banca y el peso muerto. ¿Está? Vemos acá como el muchacho este toma la barra,
realiza una bisagra de cadera en una semiflexión de rodillas, por lo que está realizando un peso muerto rumano, y la chica apoyándose en el banco con las escápulas del lado de arriba realizando una extensión de la cadera. ¿Sí? Vemos que son dos patrones de extensión de cadera, pero que son distintos. ¿Sí? Uno es vertical y el otro es horizontal, por lo que volvemos a tomar esto como una dominancia de cadera, pero en patrones distintos. ¿Tá? Vamos a ver que las musculaturas implicadas en estos casos son bastante parecidas, pero va a haber una dominancia del glúteo en una más que en el otro. ¿Sí? En este caso vemos que en el peso muerto rumano que realiza el muchacho con la barra, para extender la cadera utilizamos la musculatura de los isquios y la musculatura de los glúteos. A su vez, la columna está perfectamente neutra, por lo que debo estar estabilizando como corresponde. Voy a ver mucha gente que dice, profe, el médico me dijo que no haga peso muerto porque me duele la espalda, porque me va a hacer romper la espalda, me va a lesionar. Y yo le digo, el médico haga lo que tiene que hacer, que te recete todo lo que tiene que recetar, y cuando vos vengas acá, yo voy a hacer que hagas el trabajo que realmente vos necesitas. ¿Está? Por lo que, si este médico realmente te dice que el peso muerto hace mal la espalda, te aseguro que jamás tomó una barra y jamás le dieron el ejercicio como realmente se debería hacer. Entonces, vemos que por lo general hay una musculatura que está trabajando para mantener la columna de manera neutra, ¿sí? Que por lo general son los extensores de la columna, pero que si trabajan de manera aislada y no puedo generar un trabajo en conjunto de toda mi zona media, voy a terminar sobrecargando esa zona. Vamos a ver este tipo de cosas en la siguiente sección, en la parte de trabajo del core. Y en el otro, ¿sí? Vamos a ver que el isquio no está tan implicado en este hip thrust porque tiene la rodilla flexionada, ¿sí? A 90 grados, y la musculatura predominante en este caso va a ser la extensora de la cadera y la extensora de la columna. ¿Está? Predominantemente el glúteo. En el otro caso, la rodilla está muy extendida, por lo que el isquio va a tender a trabajar bastante. Es una musculatura biarticular, trabaja a nivel de la rodilla y a nivel de la cadera también. ¿Está? Miles de ejercicios más. Tenemos un swing, tenemos ejercicios como el peso muerto a una pierna, el hip thrust también en todas sus variantes, los empujes de cadera en el suelo. Son miles las opciones que tenemos. Y tenemos que también sacarnos de la cabeza esto de que un ejercicio de esta magnitud, de dominancia de cadera, donde trabajo el glúteo, son ejercicios para un tipo de sexo. Obviamente no es así. ¿Sí? Estos ejercicios no son para mujer, tampoco son para hombre. Tengamos en cuenta que es para ambos, ¿sí? No hay una diferencia entre hombres y mujeres tan marcada como se cree. Vamos a trabajar con los siguientes. Vamos a ver estos patrones que por ahí se confunden un poco y que no son patrones que se incluyen mucho en las planificaciones, pero que también son difíciles de trabajar si no manejo algunos conceptos clave. ¿Sí? Quizás se presenta más esta demanda de las rotaciones en los deportes, tenis, béisbol, los ejercicios de contacto, ¿sí? Los deportes de contacto donde tengo que golpear, tengo que rotar mucho mi columna, pero para esto tengo que entender lo siguiente, que necesito que todas mis articulaciones funcionen y se muevan y estabilicen de la manera más correcta posible, porque estos son los ejercicios más complicados técnicamente para mantener un cuerpo saludable. ¿Está? Entonces, vemos mucha sobrecarga, por ejemplo, en el golf, vamos a ver que hay una predominancia en un tipo de movimiento, ¿sí? En este caso, siempre golpean del mismo, no cambian el palo para golpear del otro lado. ¿Está? Entonces hay una musculatura que está trabajando muchísimo más que las otras, que realizan la rotación exactamente del otro lado. Por lo que nosotros como entrenadores y entrenadoras tenemos que tener en cuenta esto al nivel de no generar compensaciones que puede traer muchas problemáticas, sobre todo en los deportes. Vemos, esto pasa no solamente en este tipo de deporte, en fútbol, en básquet siempre saltan con la misma, en vóley siempre saltan con la misma. Entonces, este tipo de descompensaciones me pueden traer algunos problemas y lesiones o dolores, ¿sí? A futuro, por lo que yo como entrenador
tengo que intentar compensar, ¿sí? Y no generar un desequilibrio entre las fuerzas de cada una de las musculaturas implicadas en los movimientos específicos. ¿Está? Por lo general, este tipo de patrón motor no se trata tanto en una persona inicial, pero puedo ir de a poco dando algunos ejercicios muy básicos, ¿sí? Para que mejoren estos patrones. Que lo vamos a tratar ahora justo con el tema del core. Vamos a ver cómo mejorar la técnica para evitar y transferir una buena rotación. Y acá es donde vamos a entrar en el último patrón motor, que es el core, ¿sí? El core, o más conocido como núcleo, o entrenamiento de la zona media, o entrenamiento del abdomen, que tantas definiciones por ahí se les atribuye, pero tiene que ver con el trabajo de una articulación en específica, que es la cadera y junto con la pelvis y con la columna lumbar. Vemos dos ejercicios ahí típicos de core o de transporte que también entran dentro de la misma clasificación. Vemos una plancha y vemos una caminata del granjero con 2 kettlebells. Y ahora vamos a ingresar a analizar todos estos movimientos y todo este patrón de zona media. Vemos acá que por ahí se habla de core, ¿sí? Como a una musculatura específica y no como a unas cadenas o sistemas o funciones, ¿sí? Que tienen las articulaciones para generar un movimiento o una rigidez específica. Se clasifica por lo general solamente a músculos, ¿sí? Dentro del core, y no es así. El core funciona como un conjunto de estructuras, no solamente a nivel muscular, sino también a nivel ligamentoso, a nivel de fascia, y varias estructuras más que están incluidas dentro de esta funcionalidad, que no tenemos que dejarlas afuera. Veamos acá que el core funciona de la siguiente manera. Vemos la imagen de este cilindro, que está bastante lindo. Vemos que entendamos a la columna, ¿sí? Nuestra columna está dentro de ese cilindro. ¿Ok? La parte de abajo sería la pelvis, la parte de arriba sería el final de nuestra columna lumbar y el comienzo de nuestra columna torácica. Entendamos al core como estas estructuras que funcionan dentro de esta zona para generar estabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver musculaturas implicadas que por lo general no se nombran, como el diafragma, ¿sí? O la musculatura del piso pélvico, la musculatura de la zona lumbar, la musculatura profunda, como el transverso del abdomen, como los multífidos, ¿está? Entonces, vamos a ver que no solamente hay una musculatura implicada, sino que hay muchísimas estructuras que funcionan para poder estabilizar realmente como corresponde. Entonces, vamos a tocar un tema que es de muchísima importancia dentro de la funcionalidad del core, que es la respiración. Vemos acá varios términos que se utilizan dentro de todas las materias y demás que pueden variar mucho, ¿sí? Pero tienden a referirse por lo mismo. ¿Está? Vemos acá a la PIA, al bracing, al DPT, a la tensión, a la activación, ¿sí? De todas estas cadenas, pero voy a ir explicando una por una. Si vemos la PIA es la presión intraabdominal. El bracing es una terminología utilizada por Stuart McGill, un fisioterapeuta muy conocido de Canadá. DPT, o quizás esto lo hayan escuchado un poco más, que es más local, de Mario y Santo, o el concepto simple de tensión. DPT es el diafragma periné transverso, que quizás es el orden que puede tener la activación de toda la musculatura en conjunto para poder estabilizar como corresponde. Entonces vamos a frenarlo acá. Vemos que si pensamos de vuelta en este cilindro, la musculatura que se encontraba arriba, ¿sí? Estaría conformada por el diafragma. El diafragma realiza esta extensión, ¿sí?
provocada para poder respirar por la caja torácica. ¿Está? Entonces, si yo en realidad no utilizo el diafragma como debería, ¿sí? Si yo realizo una respiración a nivel del pecho y veo cómo se extiende toda mi caja torácica y después quiero estabilizar con eso, voy a encontrarme que la parte superior, ¿sí? Va a generar este movimiento, ¿sí? Que es esto, de tomar aire y llevar el pecho. Si yo lo pongo de manera de perfil, ¿está? Voy a realizar esto. ¿Sí? Si yo realizo una respiración diafragmática, ¿está? Entonces, para poder generar una buena estabilización, el diafragma es parte clave del core. ¿Cómo lo voy a entrenar? ¿Cómo lo tengo que acomodar? Simple. Van a poner una mano en el pecho, van a poner una mano en el abdomen y lo que voy a hacer es respirar y exhalar de manera normal, inflando la panza y dejando que descienda. La mano que voy a tener arriba no se tiene que mover para nada, ¿sí? Ahora 2 segundos les doy, lo prueban y yo me tomo mate. Tengo que realizar la respiración inflando el abdomen y dejando que descienda el abdomen. Inflo y dejo que descienda. Solamente eso. ¿Cuesta? Puede que sí. Puede que cueste, ¿sí? Pero tengo que intentar generar algunos hábitos, ¿sí? Automáticos dentro de la persona para que realmente pueda estabilizar sin inflar el pecho y generarme una extensión en la columna. ¿Está? Siguiente musculatura, vamos a ver la de abajo, la musculatura del piso pélvico, donde entran el periné. Y quizás acá sea un poco más gracioso encontrar musculaturas como las que utilizamos para ir al baño o para tener relaciones. ¿Está? La musculatura del piso pélvico en embarazadas es algo que se trabaja a posparto para volver a refuncionalizar toda esa zona, y que la vamos a trabajar de la siguiente manera para que se den cuenta. Hagamos de cuenta que ustedes están en el baño, están haciendo pis y tienen que cortar esa salida de la orina. ¿Está? Esa musculatura que realiza esa acción es el periné y es la musculatura del piso pélvico. Ahora exactamente pasaría lo mismo si yo estoy en mi casa, estoy en una reunión y ando con muchos gases y tengo que ajustar, ¿sí? La musculatura del piso pélvico para que no se me caigan. ¿Está? ¿Se entiende? Hold, perfecto. Esas dos musculaturas implicadas funcionan de esta manera. Hagamos de cuenta que tenemos un reloj, ¿sí? Con todas flechitas apuntando hacia adentro, ¿sí? La musculatura del piso pélvico tiene que funcionar así, intentar contraerse hacia adentro, ¿está? Funcionaría como la base, ¿sí? De la estabilización de mi zona media, ¿ok? Y por último, vamos a ver cómo activar las demás musculaturas para que funcionen, ¿sí? Como las paredes que sostienen la estabilización de la columna, ¿ok? Entonces, siguiendo esta metodología de respirar con la panza y no respirar con el pecho, ¿sí? Buscamos generar una activación llevando el pupo, ¿sí? Hacia adentro de ustedes. Una vez que generen este movimiento que es realizado por el transverso del abdomen, la musculatura que está atrás de los cuadraditos del recto del abdomen, ¿sí? La musculatura que es más profunda es una de las más fuertes para sostener la columna. ¿Está? Entonces, ¿cómo la activo? Voy a buscar llevar el pupo hacia abajo. Una vez que logré esa posición, genero tensión en toda la musculatura que se encuentra alrededor. Recto del abdomen, dorsales, lumbares, multífidos, oblicuo interno, oblicuo externo. ¿Está? Entonces, acaban de ver todos los pasos que realizamos para realmente poder tener una estabilización como corresponde. Y está bastante jodido, ¿sí? Tenemos una tarea bastante amplia por realizar. Entonces, ¿qué hago? Directamente lo mando a realizar ejercicios de una de zona media y realmente no, porque no sabe cómo realizarlo. Entonces, si yo lo mando a hacer una plancha, quizás empieza a generar sobrecarga en una musculatura más que la otra porque no puede estabilizar, porque realmente no sabe cómo hacerlo. ¿Está? Entonces, hay muchísimos videos sobre cómo Ariel Couceiro, sobre todo, tiene muchísimos para entender esto de cómo realmente tengo que realizar la respiración, cómo son los primeros pasos que yo puedo llevar para realizar los ejercicios de estabilidad lumbopélvica.
Si tendremos que hacer una clasificación, pondría quizás a las planchas como los ejercicios más básicos de core, ¿sí? Vamos al ítem número 2 de core. Este concepto viene de Stuart McGill, esta imagen sacada del excelente manual de Jero Milo. Pensemos, esa es nuestra columna, ¿sí? Ese pico negro que se ve ahí es nuestra columna. Y esta concepción viene de Stuart McGill, que dice que nuestra columna es como una caña de pescar, ¿sí? Nosotros la caña de pescar la tenemos agarrada de abajo, pero si no hay nada que tense, puede oscilar hacia todos lados. ¿Está? Nuestra columna funciona de la misma manera. Entonces vemos que acá hay músculos, ¿sí? Tendones, ligamentos que tensan para mantener la alineación de la columna. ¿Está? ¿Qué pasa en el otro lado? ¿Sí? Que esto es lo que explicaba un poco con las rotaciones. Si hay una predominancia o un tono muscular mucho más elevado de algunas estructuras y otras que están más débiles o más estiradas, más flexibles. ¿Está? Va a generar algunas descompensaciones que nosotros realmente tenemos que trabajar dentro de nuestra planificación. Quizás vemos gente que llega así, ¿sí? O esto mismo puede pasar, como explicaba antes, con el tema de las posiciones predominantes de flexión que tenemos hoy en día por el trabajo o por el sedentarismo en sí. ¿Está? Entonces, volver a refuncionalizar algunas zonas, ¿sí? En este caso, si vemos las líneas verdes, a estas líneas verdes que funcionarían como cadenas musculares, debería darle más activación, darle más trabajo, y a las otras poder flexibilizarla, pero también le tengo que dar ejercicio de fuerza, ejercicio de estabilidad, ¿sí? No hay que olvidarlas. Vamos al siguiente ítem, al ítem número 3 de core, donde vamos a entender cómo funciona esto, ¿sí? El core funciona como la musculatura que estabiliza para provocar una transferencia de fuerzas entre los trenes, ¿sí? Cuando hablo de trenes, hablo del tren inferior y el tren superior. Si yo, por ejemplo, estoy combatiendo, soy un deporte de contacto y tengo que realizar un golpe para pegarle al contrincante, si no puedo generar una fuerza, porque la fuerza proviene desde las piernas, pasa por la zona media y después realizo el golpe. ¿Está? Entonces, si yo tengo mi zona media inestable, esta transferencia de fuerza va a ser mucho menor, por lo que el golpe va a salir más débil. Y exactamente lo mismo pasa en cualquier tipo de gesto, no solamente deportivo, sino que de la vida normal. ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, soy tenista, quiero golpear, pero no tengo una zona media fuerte, por más fuerte que tenga mis brazos, no voy a poder transferir la fuerza hacia el golpe para golpear la pelota y realizar el gesto de la mejor manera posible, lo más veloz y lo más fuerte que se pueda. ¿Está? Estabilidad central sin compensaciones, esto que hablábamos recién de la caña de pescar, ¿está? Si yo puedo estabilizar sin compensar, también voy a poder transferir mayormente la fuerza, ¿está? Y esto de la presión hidroaérea. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy realizando, que lo veo bastante en el gimnasio, se sientan, se acuestan en el banco plano, tienen la barra acá adelante, bajan, ¿sí? Toman aire, bajan, mantienen acá y van empujando. Y se empiezan a quedar y larga el aire. O se ríe, ¡pum! Barra el pecho, saca la voz de ahí. ¿Qué pasa con esto? Si yo largo el aire en gestos de fuerza, lo que voy a hacer es perder esta fuerza, ¿sí? Y sobre todo en la estabilización, que es lo más importante. Si yo no puedo estabilizar bien, estoy largando el aire constantemente, voy a perder esos momentos de estabilidad y no voy a poder realizar fuerza como corresponde, ¿sí? Hay momentos, quizás en los deportes sean más claros, son más cortos, y en otros serán un poco más largos, ¿está? Pero, por ejemplo, volvemos al caso de, bueno, vamos a cambiarlo entonces, vamos a un deporte como el fútbol, que es lo más normal en Argentina. Si yo tengo que patear una pelota, no voy largando el aire. Hay un momento en el cual freno, genero tensiones para estabilizar una pierna, estabilizar la zona media, con la otra golpeo la pelota, ¡pum!, largué el aire. O en el tenis van a ver, golpean, una vez que golpearon, ¡pah!, gritan después, ¿sí? Ahí es donde largaron el aire después del gesto, ¿sí? Y lo mismo pasa en deportes de fuerza, ¿sí? Una sentadilla.
bajan con la carga acá atrás, bajan, bajan, mantienen el aire sin largarlo. Si lo llegan a largar, pierden toda la fuerza de estabilización y se caen, les aseguro que hace. ¿Está? Entonces, es importante generar una tensión en conjunto de todas las estructuras para realizar la mayor fuerza posible. Vamos con el último ítem, y acá es uno de los más importantes y de los más lindos para ver. ¿Cómo funciona esta clasificación de los ejercicios de zona media? Vemos que hay ejercicios en cuanto a los movimientos que puede realizar la columna, y como decíamos que hay que estabilizar esta estructura lumbopélvica, vamos a evitar que se provoquen movimientos, ¿sí? Entonces, tenemos la clasificación de los antimovimientos. Vemos que tenemos antiflexión, antiextensión, antiflexión lateral o inclinación lateral y antirrotación. ¿Está? Estos son los movimientos que nuestra columna, ¿sí? Debe evitar. Si yo pierdo esta estabilización, pierdo la fuerza, ¿sí? No puedo transferir, como hablamos antes. Si yo no tengo esta capacidad de generar momentos de estabilización, no voy a poder transferir la fuerza hacia cualquier gesto. ¿Está? Entonces vamos a ver ejercicios por ejercicio. Voy a correr la cámara. Ahí vamos. Perfecto. Vemos acá una plancha frontal o plancha prona, una plancha lateral y una hermosa caminata valija, que me encanta este ejercicio, te revienta los oblicuos y más si está pesado. Es básico, pero a su vez no. Vamos a ver cómo funciona esto. Vemos la plancha, ¿sí? La plancha está generando una estabilización a nivel lumbopélvico para evitar que, si nosotros tenemos que encasillar este ejercicio dentro de los antimovimientos, ¿cuál es el movimiento que voy a evitar en esta plancha? Pensemos 2 segundos y yo me vuelvo, tomo un mate. Vemos la musculatura implicada ahí, ¿no? Obviamente el recto, el abdomen, el oblicuo, ¿sí? El glúteo manteniendo la cadera en esa posición. Pero si yo solamente dejo a la musculatura implicada en realizar ese movimiento, voy a generar una mayor activación en una zona que en otra. Si yo necesito estabilizar, necesito que todas mis estructuras estén funcionando realmente como deberían, para poder generar mayor estabilidad y no mayor sobrecarga. ¿Ok? Entonces vemos esa plancha, pensemos. ¿Qué movimiento estoy evitando? Estoy evitando que la fuerza de gravedad me lleve la cola, ¿sí? O la pelvis hacia el piso. Por lo que sería un ejercicio, ¿sí? Dentro de los sería una anti-extensión. ¿Ok? Sigamos. Lo clasifiquemos a las planchas, como les decía recién, como un ejercicio básico, ¿sí? Entrenamiento básico. Quizás ese ejercicio sea quizás muy complejo para una persona nueva que recién está arrancando, que nunca hizo actividad en su vida, por lo que yo tengo que facilitarle las herramientas para que lo pueda realizar. Entonces, ¿qué haría? Por ejemplo, puedo cambiar el plano, elevándole los brazos, poniéndole los brazos en un banco o en la pared misma, para que realice la estabilización con menor carga, ¿sí? Que la carga va a ser su propio cuerpo con la fuerza de gravedad. ¿Está? Si lo quiero complejizar, ¿qué puedo hacer? Puedo alejar los puntos de apoyo, ¿sí? Si alejo los puntos de apoyo, la fuerza de gravedad, la fuerza que voy a tener que estar haciendo con toda mi estructura para que no caigan, va a aumentar. ¿Está? Vamos a la plancha lateral y pensemos de vuelta, ¿qué movimiento es el que yo estoy evitando en este caso? El movimiento que estoy evitando es un movimiento de flexión lateral o inclinación lateral, ¿sí? Es exactamente igual al de la caminata que realiza el muchacho con la mancuerna ahí, ¿sí? Las musculaturas implicadas son bastante parecidas, pero en este caso la principal pérdida, ¿sí? Si yo dejo de realizar fuerza, se va a producir en 2 lugares diferentes. En el caso de la plancha lateral, caería la pelvis, y en el caso de la caminata válija, caería, ¿sí? Los hombros, realizaría una flexión lateral más, más distal. ¿Está? Entonces, el movimiento acá lo encasillamos dentro de los antiflexores laterales o anti-inclinación lateral. ¿Está? Por lo que en un deporte puede haber una predominancia mayor en alguno de estos movimientos, pero también está bastante correcto
entrenarlos a todos, porque no solamente tenemos que analizar un gesto específico del deporte, sino que en la carrera, en un choque, en cualquier tipo de movimiento se puede provocar, ¿sí?, una oscilación o un movimiento a nivel de la columna que yo tengo que evitar. ¿Está? Vamos ahora a algunos ejercicios más complicados. Y acá me encanta esto. Vamos a ver este ejercicio que está realizando este dibujito con la banda tensando ahí en sus manos. El famoso press pull-off, en el cual vamos a analizar que se provoca una rotación. Si la banda me está tensando, yo estoy con los brazos extendidos y la banda me está tensando hacia allá, el movimiento que yo voy a estar evitando es la rotación de la columna. Por lo que las musculaturas implicadas son las que ven ahí predominantemente, pero tenemos que seguir entendiendo que toda esta musculatura trabaja en conjunto, ¿está? Por lo que tengo que estabilizar, respirar abdominalmente, no diafragmáticamente, sino elevar el diafragma, sino que dejarlo abajo para que funcione como tapón, ¿sí? Activar la musculatura del piso pélvico, que eran los ejercicios que vimos antes, el pupo hacia adentro y generar toda la tensión en conjunto para que no colapse mi columna. ¿Está? Sí, esa es una de las clasificaciones que también vemos, las antirrotación, ¿sí? Que esto es lo que hablábamos con los patrones rotacionales. Si no tengo una buena técnica de estabilización de toda esa zona y provoco el movimiento desde toda la columna, no voy a poder transferir la fuerza como realmente debe, ¿sí? Veamos el dibujito que encontramos acá de la señorita con la rueda, el famoso rollout, ¿sí? Uno de los ejercicios que mayor activación provoca dentro del abdomen. Vemos que es un ejercicio muy parecido a la plancha, ¿sí? Vemos que tiene dos puntos de apoyo, en este caso la rodilla y el punto de apoyo móvil, que es la rueda, donde estoy evitando una caída de mi pelvis hacia el suelo por la fuerza de gravedad. Obviamente que el movimiento es dinámico acá porque va y vuelve, por lo que la mayor tensión la voy a provocar cuando estoy en la fase de mayor extensión. ¿Está? Por lo que este es un ejercicio de anti-extensión. Si tuviéramos que poner un ejercicio, que acá no lo agregué, un ejercicio de antiflexión, un peso muerto sería un buen ejercicio de antiflexión. ¿Está? Un swing, y hay varios ejercicios más de zona media que no los he incluido en la presentación, ¿sí? Pero trabajar todas las bisagras de cadera son bastante complejos, ¿sí? Y está buenísimo elaborarlo de esa manera a los antiflexores de la columna. Vamos al siguiente ejercicio, que es la caminata del granjero. Y acá me voy a preguntar, che, si tengo carga de este lado, tengo carga del otro, y estoy caminando, ¿qué movimientos estoy evitando? ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a responder? Pensemos de vuelta en la caña de pescar, donde todos sus cables están tensando al palo como si fuera una antena, ¿sí? Esas antenas que vemos de los teléfonos, de las empresas, que están tensando hacia todos lados. Bueno, en la caminata del granjero funciona de esa manera. Toda la musculatura del core está implicada en este movimiento. Quizás no sea el ejercicio en el cual yo sienta la mayor activación, ¿sí? Pero es uno de los más transferibles hacia la vida cotidiana, está donde yo voy a generar una estabilidad para mantener la alineación bajo una carga que es bastante alta. ¿Sí? En ejercicios, en deportes como el powerlifting, el levantamiento olímpico o los strongman, estos ejercicios son clave. Pues si yo no puedo realizar una estabilidad bajo una carga que es bastante elevada, mi columna va a colapsar. ¿Está? Entonces, estos ejercicios están bastante copados, a mí me gustan mucho porque se progresa también rápido. Entonces vamos a ver, por ejemplo, te cae, Ariel Couseiro diría Doña Rosa. Te cae Doña Rosa, le diste 2 kettlebells de 5 y para ella es una locura porque jamás realizó un transporte con 5 kilos de calado, pero después si te pones a pensar si va a comprar algo, tiene que transportar, ¿sí? Bolsa o lo que sea, carga, quizá un poco menos, pero son ejercicios los cuales se progresan mucho y muy rápido. Entonces son de bastante agrado. Por lo general se dice que para trabajar una caminata en buena activación y bastante compleja, tengo que por lo menos poner la mitad de mi peso corporal transportado, obviamente dividido en cada brazo. ¿Sí? Si yo peso 80 kilos,
debería poner 40 en un lado, 40 en el otro y realizar la caminata. Está ejercicio bastante copado y complejo, ojo, porque si yo tengo que alinearme, no solamente tengo que alinear mi columna, sino que tengo que poder estabilizar mis escápulas, porque si no tengo los hombros caidísimos. ¿Está? Vamos al último ejercicio y el más controversial de todos. Algunos me dirán, sí, no, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué estoy provocando acá? ¿Qué movimiento estoy evitando en este último ejercicio que se ve acá, donde la señorita pone sus manos en la nuca y realiza una flexión a nivel de la columna? ¿Sí? ¿Qué movimiento estoy evitando? Pensemos y me tomo otro mate. Pensemos. ¿Estoy evitando algún movimiento? ¿No lo estoy evitando? Claramente no estoy evitando ningún movimiento. ¿Por qué? Porque lo estoy provocando. ¿Está? Entonces, vimos el continuum de movilidad y estabilidad. Si nos frenamos en la sección columna y vemos este ejercicio, el ejercicio está provocando una flexión a nivel de la columna torácica, ¿sí? Y una flexión, si sigo subiendo, de la columna lumbar. Y si sigo subiendo todavía más, una flexión a nivel de la cadera. ¿Está? Entonces, ¿puedo clasificar este ejercicio dentro de los anti? No, claramente no. ¿Es lo más óptimo? Y en un momento, Stuart McGill, como les nombraba hace un rato, se hizo unos estudios sobre la columna de animales muertos, si no me equivoco era un cerdo, ¿sí? Donde se la sometía a flexiones constantes bajo carga. ¿Sí? Se la flexionaba, extendía, que veía que los discos intervertebrales, ¿sí? Provocaban una hernia de disco, ¿sí? Con estas cargas, con estas flexiones constantes. Hubo una movida muy grande en ese tiempo de no se hace más crunch, no se hacen ejercicios más de flexión, ni flexión lateral, ni ningún tipo de movimiento extraño, ni el de la pelota para los costados, nada de eso. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? ¿Es el mejor trabajo para el core? Y te puedo decir sí o te puedo decir no, dependiendo del sujeto. ¿Está? Entonces, si sabemos que esta articulación, ¿sí?, se predispone a trabajar de una manera, la mayor cantidad de mi trabajo debería ser hacia ese tipo de función, que serían los antimovimientos. Ahora, ¿cuándo incluiría este tipo de ejercicios? Incluiría en los trabajos solamente de estética. ¿Está? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque generan una buena activación, pero si vemos el trabajo del abdomen, ¿sí?, en este movimiento la musculatura predominante sería el recto del abdomen, que me ayuda a flexionar la columna. La activación sería predominante en esa zona, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera que estos abdominales se noten? Primero, ¿sí?, tengo que tener en cuenta que el porcentaje graso de la zona tiene que ser el óptimo para que también se vea la musculatura. Es muy complicado hipertrofiar una musculatura que es tan plana, tan larga, ¿sí? Crece muy, muy poco y yo particularmente no la utilizo en mis entrenamientos. ¿Está? Busco realizarlo, si lo realizaría sería para una persona que hace culturismo o que tiene muy bajo el porcentaje graso en esa zona, por lo cual quizá hipertrofiar le puedo dar alguna que otra ventaja a nivel estético, pero no a nivel de función. Quizás algunos deportes demanden, ¿sí?, un poco de flexión a nivel de la columna, como qué sé yo, el judo, la gimnasia artística, algunos ejercicios como qué sé yo, jiu-jitsu, por ejemplo, son bastante demandantes quizás de algún tipo de flexión, por lo que entrenar esta musculatura estaría bastante copado, ¿por qué no? Pero la predominancia dentro de mi trabajo general del core no tiene que incluir este tipo de ejercicios. ¿Está? Excelente. Y vamos concluyendo esta parte de core. Ahora, antes de seguir, vamos a ver cuánto tiempo realmente o qué cantidad de ejercicios tengo que realizar para optimizar el trabajo de mi core. Y la respuesta es que depende. Depende de la persona, depende si es un deportista, si tiene experiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué podría decir yo? Que un trabajo de 1 o 2 ejercicios por sesión está bastante óptimo. No se trabaja
en tiempos extremos de 1 minuto, 2 minutos. Sí, hay deportes que se dedican a eso, o sea, de aguantar 5, 8 horas, creo que el récord más o menos de 5 o 6 horas, si no me equivoco, el récord en plancha, pero no tiene ningún sentido, ¿tá? Porque en ningún gesto nosotros vamos a estar estabilizando tanto. Si yo necesito generar mayor carga, ¿sí? Porque el ejercicio de una plancha, por ejemplo, frontal, me queda fácil, yo no agrego tiempo, sino que agrego dificultad en la carga o en la intensidad del ejercicio. Entonces, como explicaba antes, por ejemplo, en una plancha directamente lo que puedo hacer es alejar los puntos de apoyo, o cambiar el ejercicio, el rollout, o hacerlo en un TRX, o poniendo los pies en una pelota medicinal. ¿Está? Hay millones de ejercicios en los cuales yo puedo complejizar, pero lo óptimo es trabajarlo en no más de 15, 20 segundos. En el caso de un deportista, como por ejemplo deportistas de MMA que realizan muchísimo tiempo el trabajo de la zona media, están constantemente laburando, bueno, puedo trabajarlo mucho más, ¿sí? Pero como les dije, depende de la especificidad de la planificación que yo voy a tener que optar para X personas. ¿Está? Vamos a avanzar de lo simple a lo complejo, ¿ok? De lo estático a lo dinámico. Lo dinámico es lo más parecido que podamos encontrar a la vida cotidiana o a los gestos deportivos, ¿sí? Excepto que me dedique a realizar plancha por 5 horas. ¿Está? Si no, de lo contrario, minimizo. Puedo hacer, por ejemplo, una plancha 3 de 10 segundos, ¿sí? Hago 10 segundos, aflojo, relajé, tomo aire, vuelvo a tensionar, como les enseñé antes, vuelvo a estabilizar 10 segundos, ¿sí? Y así voy complejizando los ejercicios. Puedo incluirlos, ¿sí? Dentro de los anti, puedo hacer, por ejemplo, en el día 1 de la sesión, día anti-flexión y anti-rotación, un día. Otro día, un anti-extensión y una anti-inclinación lateral. Puedo ir variando el trabajo dentro de la semana para incluir, ¿sí? Toda la musculatura implicada y que tiene mayor predominancia en un movimiento que en otro de la zona media. Y vamos al último diapo, la última sección, donde vamos a hablar sobre la planificación, ¿sí? Cuando me llega una persona, un deportista, una persona que busca salud o simplemente mejorar su estética, me tengo que preguntar qué es lo más óptimo para esa persona. ¿A dónde voy a apuntar? En el caso de un deporte, analizar cada uno de los aspectos de las variables que influyen en el deporte es importantísimo, ¿sí? Pero también en la salud. Si vamos a la salud, volvemos a las bases, ¿sí? Base de continuo de movilidad y estabilidad, vemos cuáles son los rangos de movimiento que tiene que mejorar, cuáles son sus déficits, si está compensando, y de a poco irlo llevando para que progrese dentro de los ejercicios de fuerza, le voy dando ejercicios básicos y ahí voy complejizándolos, o hay regresiones a los mismos ejercicios, por ejemplo, como hablábamos de la plancha. Si no puedo hacer la plancha, que es un ejercicio básico, ¿qué tengo que hacer? Bueno, le doy una regresión a esos ejercicios. Michael Boyle en su libro incluye bastante este tipo de metodologías. Si yo no puedo hacer una sentadilla, por ejemplo, con barra, bueno, voy a una sentadilla goblet. Si no puedo una sentadilla goblet, puedo tomar un TRX y ayudarme de guía para poder entender cómo es la técnica. Entonces, tengo que tener en cuenta, ¿sí?, a la persona, tengo que evaluarla, tengo que ver cuándo llega, y esto también te lleva años de experiencia, empezar a conocer a una persona y con un simple movimiento te das cuenta cuáles son sus déficits, ¿sí? Para esto están las evaluaciones funcionales que están bastante copadas y que quizás los entrenadores que tienen más años, directamente el ojímetro con algunos movimientos simples me da una evaluación general bastante amplia. Si vemos en el deporte, por ejemplo, vamos a tocar uno de los deportes clave argentinos, como el fútbol, que me encanta, pero vemos que en la planificación, por ejemplo, de un futbolista, ¿cuáles son las capacidades que realiza el futbolista? Bueno, el futbolista tiene que ser fuerte, tiene que ser rápido, tiene que ser resistente, tiene que correr, ¿sí? Es uno de los patrones que realiza, la carrera, pero ¿de qué manera realiza la carrera? Ahí es donde nos vamos a detener dentro de estos conceptos de especificidad de cada una de las capacidades que tengo que promover en el deportista. Entonces veo que, bueno, un futbolista corre aproximadamente entre 9 y 12 kilómetros por partido.
¿sí? Bueno, perfecto, entonces lo mando a correr 12 kilómetros al futbolista, vaya, 12 kilómetros 3 veces a la semana para comenzar la pretemporada, meta, meta, meta. Vemos que la carrera en ese momento es continua, es estable, lo mantengo, quizás en los últimos kilómetros ya empiezo a decaer porque me estoy cansando, pero realmente ese tipo de entrenamiento favorece a lo que voy a realizar en el deporte y yo te diría que no tanto, porque el deportista de fútbol corre 12 kilómetros seguidos sin parar en la misma intensidad y realmente no. Entonces, si podemos ser más específicos, podemos planificar de una manera más óptima los gestos que realizan en el deporte, sí, sí, totalmente sí. Entonces realizamos cargas intermitentes, no tanto kilómetros, menos kilómetros, digamos más intensidad, tiempos más cortos, sigamos dosificando de esa manera, está excelente. Entonces lo mismo pasa con cualquier otro deporte o cualquier otra persona que llega a mí pidiéndome que lo para, por ejemplo, correr, ¿sí? Una carrera de 10K. Hay cambios, algunas personas sí necesita mantener un ritmo de cadera de 10 kilómetros, necesito mejorar su fuerza en los patrones de empuje contra el suelo, dominante de rodilla, dominante de cadera, no necesita más hipertrofia porque se pone más pesado, entonces no puede, se va a cansar más, ¿está? Entonces, tengo que realizar un análisis general cuando me llega la persona. Y acá lo que yo pongo, ¿sí? Voy a mostrarles directamente una plantilla. Esta plantilla puede ser bastante útil, pero es muy poco específica. ¿Está? Entonces, pero puede servir como un buen horizonte para que ustedes comiencen a realizar sus propias planificaciones con sus entrenados y entrenadas. Vamos a ver. Plantilla número 1, básica, hiper mega básica, full body. ¿Sí? Vemos 2 días simplemente de planificación, movilidad general o específica, eso ya son ejercicios que ustedes pueden comenzar a investigar y ver cuáles son los más óptimos para la sesión, si qué tengo que trabajar o qué tengo que mejorar, si estoy corto, por ejemplo, de movilidad de hombro, ¿sí? Si estoy corto de movilidad de columna, tengo que mejorar eso, perfecto. Bueno, lo incluyo dentro de la sesión o lo doy otro día. Eso ya es charla para otra capacitación. El ejercicio número 2, vemos ejercicio de activación, está buenísimo, ninguna persona entra y se pone una barra encima para realizar, por ejemplo, pre de banca, no, primero entran en calor, sí, que puede ser esta movilidad, si nosotros lo que buscamos dentro de nuestro calentamiento es aumentar la temperatura, que comience a mover las articulaciones que va a implicar en el ejercicio, la movilidad, sí, qué sé yo, 3, 4 ejercicios, hasta 6, está bastante copado y lo puedo realizar sin descanso porque no son bastante agotadores y puedo elevar la temperatura del cuerpo tranquilamente. Por lo general pongo algunos ejercicios de activación de core, activación de las escápulas, ¿sí? O del glúteo mismo, que ayuda bastante a estabilizar mi rodilla. El glúteo es uno de los primeros estabilizadores de la rodilla junto con la musculatura del pie, ¿sí? Los que me generan un arco a nivel de la planta. Me gusta bastante generar una activación en estas musculaturas que van a trabajar sí o sí después en los demás ejercicios. Y vamos a hacer una división acá en cuanto a patrones de movimiento. Entonces vemos los primeros trabajos de fuerza en cuanto a patrones. Vemos un trabajo de empuje, por ejemplo, un press de banca. En super serie, cuando digo super serie, es porque después de este ejercicio de empuje voy a realizar otro seguido, que puede ser con un descanso de 20 segundos, 30 o un minuto, de dominancia de cadera. ¿Está? Entonces, por ejemplo, puedo meter un press de banca con un peso muerto con kettlebell, por ejemplo. ¿Sí? 2 ejercicios, puedo trabajar intentando aumentar las cargas, que pueda ir ganando fuerza de poco. ¿Sí? Después de esto, vamos al ejercicio número 4, donde realizo una tracción y un dominante de rodilla. Pero ¿qué cambia acá? Que son unilaterales los ejercicios. ¿Está? Entonces yo quiero trabajar dentro del día 1, ¿sí? Quiero trabajar todos los músculos. Perfecto, hice movilidad. Activé la musculatura del core, estoy trabajando empuje, estoy trabajando dominante de cadera, puedo generar una mayor carga en estos 2 primeros ejercicios, y después trabajar de manera unilateral los otros 2 patrones. ¿Está? Un patrón de tracción unilateral y un dominante de rodilla unilateral. Y para terminar,
puedo meter uno o dos ejercicios de core más pesados, con mayor fatiga, porque si fatigo el core en la primera parte de la sesión, puede que me influya en los demás ejercicios de fuerza. Puedo meter un complex o un complejo o un circuito de ejercicio de fuerza que lo van a ver si quieren, ingresen a Instagram y fíjense los ejercicios de complejos que están bastante copados, que los utiliza Jero Milo, sobre todo con kettlebell, son bastante prácticos, o ejercicios aeróbicos intermitentes de HIIT. ¿Sí? Me gusta bastante terminar con algún que otro circuito de HIIT con 3, 4 ejercicios a 20, 30 segundos. ¿Sí? Este puede ser una de las modalidades o de las plantillas que pueden utilizar quizás con un nuevo. En el día 2 es exactamente igual, movilidad general o específica, activación igual que en el día 1, puedo ir variando el patrón de core que quería trabajar, el antiflexión, antiextensión, antirotación, inclinación lateral también. Y acá cambiamos, ponemos un dominante de rodilla y una tracción, ¿sí? Bilateral o más con mayor carga, mayor intensidad. Después vamos a un ejercicio de empuje unilateral, un dominante de cadera unilateral. Y para terminar, lo mismo que en el día anterior, algún ejercicio de core, un complex o algún HIIT. ¿Está? ¿Puede una persona desentrenar, realizar HIIT? Sí, totalmente. No lo realizará a la misma intensidad que lo realiza el muchacho o la muchacha que hace 2 años que está, que agarra una soga, la mueve para todos lados, hace burpees, ¿sí? No, pero directamente un ejercicio de alta intensidad puede ser hacer bicicleta, por ejemplo, y que vaya así. Y quizás eso para esa persona es bastante intenso. Entonces, este trabajo puedo incluirlos también dentro de la sesión para cualquier tipo de persona. Si esto es una plantilla básica, no me voy a profundizar tanto porque la verdad que no es específico, pero para generar orientación puede ser bastante práctico. Vamos al plan. En este caso, bueno, volvemos al anterior, puedo ir alternando día 1, día 2, un día de descanso, día 1, día 2. O en el caso que entrene 3 veces, hago día 1, día 2, día 1, la semana siguiente arranco al revés, día 2, día 1, día 2. ¿Está? Y acá hice una plantilla, ¿sí? Orientativa de un día de empuje, donde utilizo entre 2 y 3 patrones, y otro día cambio los patrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esto teníamos lo mismo, movilidad, activación, y acá tenemos 3 patrones de empuje, 3 patrones dominantes de cadera, más core. Ya estábamos trabajando 3 patrones de movimiento. Por lo que la fatiga, ¿sí? Va a ocurrir más a nivel aislado, a nivel individual. Entonces, por ejemplo, se me va a cansar muchísimo más el pecho, mucho más lo deltoide, mucho más el tríceps en estos patrones de empuje, y en los dominancias de cadera voy a tener una implicancia mayor en los isquios, mayor en el glúteo. ¿Está? Por lo que podría ser una plantilla para una persona que tenga un poco más de experiencia, un segundo plano, una segunda instancia. Y para terminar, bueno, lo mismo que en la planificación anterior. Y por último, en el día 2 es exactamente igual, nada más que profundizamos en las tracciones, ¿sí? En los dominantes de rodilla. Puedo hacer algunos ejercicios aislados acá, que sé yo, por ejemplo, un dominante de rodilla, si veíamos que la implicancia era en los extensores de la rodilla, en el cuádriceps, podemos trabajar, por ejemplo, en la camilla, para terminar, un ejercicio que provoca mayor hipertrofia, fatigarlo más al músculo de manera aislada, está bastante copado también, ¿sí? Son ejercicios que sirven bastante y que los puedo utilizar dentro de la planificación semanal, ¿sí? Y alterno los días exactamente igual. Si tengo 4 días, día 1, día 2, día 1, día 2, ¿sí? Puedo meter un descanso, en el caso que arranque el lunes, un día miércoles, y si no, directamente día 1, día 2, día 1, y la semana que viene arranco directamente con el día 2. Perfecto. Terminada esta explicación aquí, volvemos a la plantilla principal y damos concluido la capacitación de hoy. Espero les haya gustado, ¿sí? Constantemente estoy compartiendo contenido en mis redes. Vamos a seguir utilizando el grupo de WhatsApp para subir material. Voy a compartir con ustedes los materiales teóricos que había prometido, ¿sí? Se los prometí para las primeras 10 personas, pero realmente nos superaron. Así que esta capacitación que di hoy es exactamente igual a la que voy a dar en vivo, nada más que, bueno, la gente nos superó y las plataformas no
no están preparadas para tanta cantidad. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, pongan su like, pongan su manita arriba. Todo esto sirve. Espero que sigamos aprendiendo. Sí, voy a constantemente estar subiendo material de buena calidad y voy a estar compartiendo con ustedes cualquier tipo de experiencia, duda que tengan, me pueden preguntar en mi perfil y demás. Así que les mando un abrazo gigante y espero les haya gustado. Adiós.